Buenos días. Es para mí de gran bendición participar de este estudio. Espero que podamos disfrutarlo. Yo quiero hablarles de un tema eh, importante, para mí muy importante, determinante. Espero que para todos también. Y quiero hablarles de una frase, de una cita que utilizó el apóstol Pablo. Pablo dijo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Oyendo esto, podemos preguntarnos, ¿de qué está hablando Pablo? Porque hay como cierta jactancia allí en su tono. Porque él dice que él lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bueno, es posible que el apóstol se esté refiriendo a la esclavitud. En el tiempo del apóstol Pablo existían esclavos y no sé si saben, pero los esclavos eran marcados para darle una identidad. Posiblemente eran marcados por objetos cortantes en su piel, tal vez por fuego. Se le hacía una marca para identificar a quién pertenecía el esclavo. Era la forma que tenían de identificarlos. También podemos decir, bueno, tal vez se refería a la circuncisión, porque los judíos usaban la circuncisión como una identidad, como una marca para identificarse como el pueblo escogido por Dios. Entonces podríamos decir, bueno, también se refiere a la circuncisión. Pero no. Creo que el apóstol Pablo precisamente estaba diciendo aquí a los judíos, de aquí en adelante no me causen molestias, porque yo llevo en mi cuerpo unas marcas más importantes que la circuncisión. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran esas marcas? ¿Qué marcas tenía el Señor Jesús? Que las tenía el apóstol Pablo y que le permiten en cierta forma jactarse. Bueno, Jesús era un hombre como cualquier hombre. Fue 100% humano. Y como ser humano, pues padecía aflicciones, padecía emociones, se reía, se entristecía. Jesús era un ser humano. Entonces, vemos en Jesús, si estudiamos detalladamente, encontramos que Jesús tenía marcas emocionales. Que esas marcas que no la tenemos en la piel, pero que la tenemos en nuestro ser, que la llevamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido heridos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados, frustrados tal vez, engañados, abandonados? Pues Jesús sufrió todas estas cosas. Y vamos a verlo, que sufrió la traición. Sí, Jesús sufrió la traición. Judas, uno de sus discípulos, le traicionó. Y en Mateo 26, 14 al 16 vemos cómo Judas lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. A nosotros podría parecernos inaceptable, pero a veces nosotros también vendemos a Jesús. A veces también caemos en estas situaciones. Quizás por necesidad, por interés, vamos y hacemos cosas que a Jesús no le agradan. Y cuando hacemos este tipo de cosas, pues estamos traicionando a Jesús. Vamos a ver de qué manera Jesús sufrió la traición. Mateo 26, 14. Mateo 26, 14 al 16 dice lo siguiente. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieres dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Por supuesto, el autor de la carta está hablando de Jesús. Judas quería entregar a Jesús. Lo vendió por 30 piezas de plata. Jesús no solamente sufrió la traición,
también la negación. La negación de un hombre que posteriormente pasó a ser uno de los pilares de la fe. La negación del apóstol Pedro. Mateo 26, 69 al 74 nos describe cómo Pedro negó a nuestro Señor. Y lo dice de la siguiente manera. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Lo negó 3 veces. No fue una, ni fueron 2, fueron 3 veces que el apóstol Pedro negó a nuestro Señor. Jesús tuvo que padecer todo esto. Unos hombres a quienes Jesús le había lavado los pies, que habían estado con él juntos por más de 3 años. ¿Cómo creen que se sintió Jesús ante la traición de Judas y ante la negación de Pedro? Pero no fue solamente eso lo que padeció nuestro Señor. No fueron solamente esas marcas emocionales. También el Señor Jesús tuvo que sufrir el abandono de parte de su Padre. Veamos Mateo 27, 46. Dice lo siguiente: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Este es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se pueden imaginar ustedes o han sentido ustedes el abandono del ser más querido, del ser más cercano, de la persona con quien has vivido en la eternidad? Por supuesto, nosotros no hemos vivido en la eternidad. Nosotros estamos aquí en una morada terrestre que perece, que va a perecer. Pero nuestro Señor Jesús sintió el abandono de su Padre. De su Padre. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Había algo que separaba y con el cual en ese momento no había comunión o no había comunicación entre el Padre y el Hijo. No la había. Luego de haber una relación tan estrecha entre ellos dos, esta comunicación se cortó por un momento y Jesús sintió el abandono. Esas fueron las marcas emocionales del Señor Jesús. Esas que nosotros también llevamos. ¿Cuántas veces hemos experimentado la traición, la negación, el abandono? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, traicionados? Esas marcas que nadie ve, pero que todos sabemos que llevamos, las llevó nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor sufrió esas marcas emocionales. Pero además, nuestro Señor sufrió y tuvo marcas físicas. El Señor tuvo marcas físicas porque fue golpeado, fue escupido, llevó las marcas de los azotes, las espinas y la marca de la caña. ¿Saben qué era la caña? Era una vara, posiblemente, o digamos como se dice aquí, era un palo con el que le dieron en la cabeza, con el que lo golpeaban, con el que se burlaban de él. Vamos a verlo. En Mateo 27, 26 al 31. ¿Cómo lo expresa Mateo?
Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para crucificarle. 27, 26 al 31. Disculpen, entonces soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El Señor indudablemente quedó marcado por los golpes. ¿Se imaginan ustedes? Cuando fue azotado, hay quienes describen esto como un látigo que tenía espinas en las puntas. ¿Ustedes se imaginan ser golpeado? ¿Ustedes se imaginan cómo queda un cuerpo después de ser latigueado? Luego de ser golpeado en la cabeza. Ese cuerpo tenía que estar muy marcado. Obviamente era a estas marcas a las que se refería el apóstol Pablo cuando decía que él tenía las marcas del Señor Jesús. Por eso, otra pregunta que surge es: ¿qué significa tener las marcas de Cristo? ¿Qué significa? Pues para el apóstol Pablo no era otra cosa que pertenecerle a él, que ser propiedad de Cristo. Y habían marcas que los identificaban como tal. Porque Pablo sufrió también la marca de los azotes de las piedras. Pablo también había pasado por toda esta tragedia de ser apedreado, de ser latigueado, de ser azotado. Vamos a ver esto. Entonces son a esas marcas a las que se refería el apóstol Pablo, ¿verdad? Se refería a las marcas que tenía en su cuerpo el Señor Jesús y que él también había sido partícipe de ellas. Los judíos se jactaban en su carne por haber sido circuncidados, por llevar esa marca, y habían vuelto a sus prácticas, habían vuelto a los sacrificios y a seguir circuncidando a sus hijos y a seguir circuncidándose entre ellos mismos como señal de que le pertenecían. Y había una mezcla como de cristianismo y de la religión judía, había una mezcla allí. Y por eso Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él las tenía porque él también lo había padecido. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si también tenemos estas marcas? Si también llevamos las marcas de Cristo. Primera, ya la tenemos. Nosotros hemos bajado a las aguas del bautismo. Pero vamos a verlo en 2 Corintios 1, del 21 al 22. Y dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Estamos sellados en nuestros corazones. Hemos recibido las arras de la promesa. Hemos recibido al momento de nuestro bautismo el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a ver también
cómo estamos sellados nosotros en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. ¿Estás sellado tú, amiga, que nos visitas? ¿Estás sellado? Ese sello está disponible para ustedes. Dios, en su infinito amor, también quiere sellarlas ustedes con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo. Y la invitamos a participar de estas, las primeras marcas de Cristo. Otra cosa que quiero hacer referencia es otra pregunta que surge. ¿Por qué Pablo tenía tanta seguridad? ¿Por qué el apóstol tenía tanta seguridad de haber sido marcado por el Señor Jesús o de llevar en su cuerpo las marcas del Señor Jesús? Bueno, vamos a ver las marcas a las cuales se refiere Pablo y que dice que él lleva en su cuerpo. Vamos a buscar 2 Corintios 11, 24 al 29. Y dice lo siguiente: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo está diciendo: yo tengo las marcas de Cristo. Yo, por causa del evangelio, he sufrido, y por eso puedo jactarme y decir: yo tengo unas marcas más significativas que la circuncisión, le estaba diciendo en este caso a los judíos. Hoy en día podemos preguntarnos: ¿tenemos esas marcas? ¿Cuánto hemos sufrido? ¿Cuánto hemos padecido por causa del nombre de nuestro Señor? ¿Has padecido tú? ¿Has sufrido el oprobio, el menosprecio, la vergüenza, la humillación por causa del nombre de nuestro Señor? Pues Pablo sufrió todo esto. Imagínense que Pablo fue azotado 5 veces con 39 latigazos. 5 veces. Y no solamente eso, las piedras. Llevó piedras. También sufrió traiciones. Estuvo entre falsos hermanos. Entonces Pablo podía decir con propiedad, que él tenía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. En conclusión, podemos decir que estas marcas están allí en nuestro Señor y están en Pablo. La pregunta es si nosotros la tenemos. La pregunta es si estamos dispuestos a sufrir y a dejarnos marcar. A veces queremos vivir un evangelio de prosperidad, de bendición, de sanidades. Queremos todo esto. Anhelamos estas cosas porque son bienes. Y Dios ciertamente puede cumplir muchas de estas cosas. Dios bendice como Él quiere. Pero la promesa más importante está en los cielos. Es allá donde nos vamos a gozar. Es allá donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios y vamos a vivir en calles de oro y no habrá enfermedades y habrá sanidades. Es allá.
Ciertamente aquí podemos tener un adelanto, un anticipo de esas bendiciones, pero muchas veces confundimos las cosas y pensamos que las bendiciones son solamente materiales. Las bendiciones también pueden ser de este tipo, de sufrimiento. Sufrir por causa de Cristo también es una bendición. A veces sufrir, estar al frente de un ministerio, ofrecer nuestro amor, nuestra ayuda incondicional a nuestros hermanos, puede causarnos sufrimiento. Y debemos prepararnos para eso y jamás abandonar. Solamente decir, como dijo Pablo, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Muchas gracias, Dios le bendiga.